Estimados estudiantes, ¿cómo están? Les saluda Luis Ordóñez Neda, profesor de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja, también integrante del proyecto de vinculación denominado Garantía de los Derechos Digitales de los Jóvenes en la Sociedad de la Información. Queremos en esta ocasión presentarles a ustedes unas breves explicaciones que tienen como centro la explicación o el detalle del documento denominado el Memorándum de Montevideo. Un documento que presenta una serie de recomendaciones relacionadas con la protección de los jóvenes, con la protección de los menores de edad en la sociedad de la información, en la sociedad del conocimiento, en suma, en plataformas digitales que tienen como relación el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y las distintas plataformas digitales. De esta manera, quisiera compartir con ustedes una breve presentación en la cual vamos a exponer algunos detalles relacionados con este documento que hemos señalado. El memorándum de Montevideo, que tiene como relación la precisión de algunas recomendaciones relacionadas con la protección de los derechos digitales en la sociedad de la información. En primer término, estimados estudiantes, quisiera pues compartir con ustedes el marco del proyecto de vinculación, el cual tiene como referencia la garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. El objetivo general es promover el respeto de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información mediante talleres de capacitación. De tal manera que, pues, algunos objetivos específicos para concretar el objetivo general están analizar la normativa jurídica tanto nacional como internacional sobre los derechos digitales de los jóvenes y las problemáticas o riesgos que se desprenden del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Así también capacitar sobre el uso y manejo adecuado, seguro, responsable de las tecnologías de la información y la comunicación a la sociedad en general mediante la ejecución de talleres formativos y de capacitación. Todo ello, evidentemente, busca aportar a la resolución de problemas que se han identificado dentro de la sociedad, particularmente aquellas que afectan a los jóvenes. En el marco de la normativa internacional encontramos entonces este documento denominado como el Memorándum de Montevideo sobre la protección de datos personales y la vida privada en las redes sociales en Internet, en particular para los niños, niñas y adolescentes. Ustedes tienen pues un enlace en el cual posteriormente podrán encontrar pues el detalle para que se descarguen este documento y de esta manera también lo puedan analizar a la luz de las exigencias de este proyecto de vinculación. Como antecedentes debemos señalar que el Memorándum de Montevideo sobre la protección de datos personales y la vida privada en las redes sociales en Internet, pues apegado al respeto de los derechos de los menores, de los niños, niñas y adolescentes, se trata de un documento que adopta una serie de recomendaciones dentro del seminario de trabajo realizado en Montevideo los días 27 y 28 de julio de 2009. Fue convocado por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá, en donde se concentraron los principales representantes gubernamentales de Brasil, Canadá, Uruguay, España, Perú, Colombia, Argentina, México y también, naturalmente, nuestro país. Teniendo como referente normativo a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos
del niño. El principal objetivo de este seminario fue exponer las problemáticas derivadas de la protección de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes a partir de los riesgos que supone la sociedad de la información y la comunicación. Naturalmente, este seminario, este encuentro, tuvo como finalidad articular, ¿verdad?, estas recomendaciones que hemos señalado a través del memorándum de Montevideo. Tal como se señala en el memorándum, las recomendaciones formuladas constituyen una contribución para que los diversos actores involucrados de la región se comprometan con el tema para extender los aspectos positivos de la sociedad de la información y comunicación o conocimiento, incluyendo Internet y redes sociales digitales, así como prevenir aquellas prácticas perjudiciales que serán muy difíciles de revertir, así como los aspectos, impactos negativos que las mismas conllevan. Ya veremos a lo largo un poco de las explicaciones que vamos a señalar, la importancia del principio de corresponsabilidad, porque no solamente implica una actividad relacionada con la labor que deben efectuar los estados a través de los distintos ordenamientos jurídicos o a través de la distinta normativa o la ejecución de políticas públicas, sino además también esta gestión, esta actividad de protección que involucra al Estado naturalmente, también tiene que ver con la actividad que deben desarrollar las instituciones, tanto públicas como privadas, instituciones educativas en el ámbito de, del ejercicio del derecho a la educación digital que se encuentra reconocido ya en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales que fue aprobada o promulgada en mayo de 2021. Y en todo caso también pone de manifiesto, ¿verdad?, la actividad que deben desarrollar los progenitores, la familia, los padres. En suma, pues se configura esta acción tripartita que deben desarrollar tanto el Estado como la sociedad y la familia. Algunas consideraciones generales que están señaladas dentro del memorándum de Montevideo precisan que los niños, niñas y adolescentes tienen cada vez mayor acceso a los distintos sistemas de comunicación. Esto tanto a la luz de lo que ha señalado la doctrina como también la jurisprudencia coinciden en reconocer que los menores de edad o los niños, niñas y adolescentes se consideran como nativos digitales. Hoy en día el uso de las tecnologías, el uso de dispositivos electrónicos, ¿verdad?, los menores lo utilizan desde muy temprana edad. Esto les permite indudablemente obtener todos los beneficios que tiene relación con el acceso a las tecnologías de información y comunicación. Pero también, por otra parte, esta situación ha llevado al límite entre el balance del ejercicio de los derechos fundamentales y los riesgos para la vida privada, el honor, el buen nombre, la intimidad, entre otros. Hay que precisar que a partir de la protección de los datos personales, es un derecho fundamental que se considera o se configura como un instituto de garantía para la defensa de otros derechos fundamentales, protege algunos bienes jurídicos relacionados, como hemos señalado, con la vida privada, el buen nombre, la intimidad. Además, estas recomendaciones que se presentan constituyen una contribución para que los diversos actores involucrados de la región se comprometan con el tema para extender los aspectos positivos de la sociedad de la información y el conocimiento, incluyendo Internet y las redes sociales digitales, así como prevenir aquellas prácticas perjudiciales que serán muy difíciles de revertir, así como los impactos negativos que las mismas conlleven. Esto hay que ser conscientes, evidentemente, que uno de los aspectos esenciales
de lo que configura la normativa o los mecanismos de protección de los datos personales, en suma, del Instituto de Garantía, que constituye la protección de datos personales, exige la implementación de mecanismos preventivos. A partir de un interesante principio que la doctrina y el ordenamiento jurídico internacional reconocen como el principio de responsabilidad proactiva, mecanismos que en suma trasladan, ¿verdad?, a las instituciones, tanto públicas como privadas, una actividad preventiva, y es lo que también en suma se conoce como el denominado compliance, es decir, adelantarnos a los posibles riesgos, a las posibles conductas que afecten o resulten de intromisiones ilegítimas a la privacidad, a la intimidad, y en suma afecten además al derecho fundamental a la protección de datos personales. Así también se considera que el derecho a la vida privada, ¿verdad?, en este documento es un valor que toda sociedad democrática debe respetar. Por tanto, ¿verdad?, se entiende que debe existir un aseguramiento de la autonomía de los individuos mediante pues, el derecho a la protección de datos personales. En todo caso, exige una actividad, o mejor dicho, garantiza el poder decidir los alcances de la vida privada. En todo caso, debe limitarse el poder tanto del Estado como de las organizaciones privadas de cometer intromisiones ilegítimas o arbitrarias en dicha esfera personal. En particular, también se señala que debe protegerse la información personal de niños, niñas y adolescentes sin que se afecte su dignidad como personas. Hay que señalar que, por ejemplo, en el marco de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, los datos relativos a los menores se consideran como datos sensibles, datos especialmente protegidos que deben, ¿verdad?, tener mayores niveles de seguridad por el grado de afectación que puede conllevar un tratamiento ilegítimo de esta información. Para estas recomendaciones, también el memorándum de Montevideo precisa que se ha tomado en cuenta las particularidades de género y la diversidad cultural que se presenta en América Latina y el Caribe, así como la variedad de políticas y de normativa en la manera de enfrentarse el fenómeno de la sociedad de la información y el conocimiento, con especial énfasis en Internet y redes sociales digitales. Esto hay que también aclararlo. En nuestro país, nuestro país por primera ocasión cuenta con una ley orgánica de protección de datos personales que fue aprobada en mayo de 2021. En todo caso, como ustedes conocen, a la luz de nuestro paradigma constitucional, ¿verdad?, el cual invoca un carácter supremo de la normativa constitucional, el reconocimiento del principio de eficacia directa, por el cual los principios reconocidos en el marco constitucional constituyen una regla de decisión, y a su vez también la jurisprudencia constituye una fuente primaria del derecho. Hay que señalar o advertir que previo a la aprobación de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, nuestro país desde 2008 ya contaba con el reconocimiento del denominado derecho a la protección de datos personales en el artículo 66, numeral 19, el cual se encuentra naturalmente anclado a la garantía jurisdiccional del habeas data, plasmado en el artículo 92 de nuestra Constitución. En todo caso, hay que también identificar la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha desarrollado una serie de precedentes jurisprudenciales en torno a el derecho fundamental a la protección de datos personales. Hay una sentencia, por ejemplo, 114 de la Corte Constitucional, la cual identifica la naturaleza del derecho a la protección de datos. Existe también la sentencia 18215 que describe las facultades o facultades instrumentales del habeas data, y que posibilitan ejercer el control de los datos personales a través de
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que la doctrina reconoce como los denominados derechos ARCO. Últimamente también algunas sentencias interesantes, la sentencia 2064 de la Corte Constitucional, que ha venido a desarrollar, por ejemplo, la importancia de proteger la intimidad a partir de la divulgación o las intromisiones ilegítimas de fotografías, lo cual evidentemente afecta a la intimidad, a la privacidad de las personas. Y además también la sentencia 456 de la Corte Constitucional, que pues, abarca el análisis de algunas prácticas que se reconocen como el sexting y que a partir del uso de medios telemáticos puede llegar a afectar gravemente el desarrollo de la personalidad de los menores de edad. Así que únicamente como un antecedente relacionado con la forma en la que nuestro país ha enfrentado este fenómeno de la sociedad de la información y el conocimiento y que pues se encuentra señalado en esta parte de acuerdo al memorándum de Montevideo y ha sido pues, de alguna manera el marco en el cual antes de contar con una ley de protección de datos personales, nuestro país ha desarrollado algunos medios por los cuales se permite regular, reconocer la importancia de este derecho fundamental. En todo caso, también hay que advertir la promulgación de la política pública para una Internet segura de los niños, niñas y adolescentes, que fue promulgada en 2020 y que pues, se espera contribuya también al marco del desarrollo del denominado derecho a la educación digital, contenido en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. En lo que corresponden a las recomendaciones el memorándum de Montevideo realiza para los estados, las instituciones educativas para la prevención y educación de los niños, niñas y adolescentes, quizá invocando un poco nuevamente o reiterando en la importancia el principio de responsabilidad proactiva, que tiene mucho que ver con el compliance, con la prevención, ¿verdad? Se reitera o se destaca que es prioritaria la prevención, sin dejar de un lado el enfoque de políticas públicas, normativa, también de instrumentos o de resoluciones judiciales que permitan o posibiliten el ejercicio del derecho a la protección de datos que está articulado con los derechos digitales de los jóvenes, ¿verdad? Entonces es prioritaria la prevención para enfrentar los aspectos identificados como riesgosos dentro de la sociedad de la información, fundamentalmente por medio de la educación, considerando la participación activa de los propios niños, niñas y adolescentes, los padres o las personas que se encuentren a cargo del cuidado y así también, obviamente, de los educadores que forman parte de las comunidades de aprendizaje o de las instituciones educativas. Todo ello, naturalmente, tomando en consideración como principio fundamental el principio de interés superior del menor. Por ejemplo, como recomendaciones para los estados y las instituciones educativas, se recomienda que se debe transmitir claramente a los niños, niñas y adolescentes que Internet no es un espacio sin normas, no es un espacio impune o sin responsabilidades. Las mismas acciones que comúnmente se reconocían como el acoso, como el bullying, hoy en día se trasladan al entorno digital como el ciberacoso o el ciberbullying, ¿verdad? Y que de alguna manera pues, la doctrina también ha identificado como conductas relacionadas como ciberviolencia o violencia digital. Pues, han parado una serie de prescripciones que ya estaban contenidas, por ejemplo, en en nuestro país, en la ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Cuando ustedes revisan el artículo 10 de esta ley, se van a encontrar con algunos tipos de violencia, por ejemplo, una violencia psicológica que puede ser cometida o puede ser realizada a través del uso de medios telemáticos. Así también, este memorándum de Montevideo recomienda que deben existir una promoción
una sostenida y completa educación en la sociedad de la información y del conocimiento, en especial para el uso responsable y seguro de Internet y las redes sociales digitales. Cuando ustedes revisan precisamente el artículo 23 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, que reconoce el derecho a la educación digital, se hace referencia precisamente a que este derecho a la educación digital debe tener como base o sustento el uso responsable y seguro de Internet y redes sociales. Por otra parte, en cuanto a las recomendaciones para los estados sobre el marco legal, se entiende o se hace referencia que la creación, reforma, armonización normativa deben hacerse tomando como consideración primordial el interés superior del menor. Especialmente debe considerarse lo siguiente. Se señala, por ejemplo, la protección de los datos personales requiere del desarrollo de una normativa nacional aplicable al sector público y privado que contengan derechos y principios básicos reconocidos internacionalmente, así como también mecanismos para la aplicación efectiva de la misma. Hay que señalar, debemos también reiterar, evidentemente, que nuestro país sí cuenta con una ley de protección de datos personales que es aplicable tanto al ámbito público como privado en el tratamiento que se realice tanto manualmente como por medios electrónicos, como por medios automatizados. Esta ley desarrolla una serie de principios, desarrolla el principio de responsabilidad proactiva, desarrolla el principio de proporcionalidad, de minimización de los datos, desarrolla principios de legalidad, principios reconocidos internacionalmente. Hay que señalar también que la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales tiene como antecedente muchas de las disposiciones legales que están contenidas en el Reglamento General Europeo de Protección de Datos Personales, un reglamento, una norma comunitaria en la Unión Europea tiene mucha importancia para el desarrollo este derecho fundamental. Y a su vez, también, aparte del Reglamento General Europeo de Protección de Datos Personales, tiene también como referencia los denominados estándares iberoamericanos para la protección de datos personales. En suma, a través de los mecanismos para la aplicación efectiva de la misma, hay que pues, señalar la importancia de la denominada Autoridad de Protección de Datos Personales, que a través de una actividad administrativa, progresivamente irá desarrollando cuestiones relacionadas con la concienciación para todos los involucrados en el tratamiento de datos personales. En nuestro país todavía esta Autoridad de Protección de Datos Personales no se ha concretado. Esperamos que en los siguientes meses o en pues lo más pronto posible podamos contar con esta autoridad que también viene a ser pues, la autoridad que sancione posteriormente a las instituciones públicas o privadas que transgredan, ¿verdad?, el marco normativo relacionado con la protección de datos personales. Otra recomendación que se señala es que se debe asegurar que cualquier acción o omisión contra un niño, niña o adolescente considerado legal en un mundo real tenga el mismo tratamiento en el mundo virtual, siempre garantizando su bienestar y la protección integral de los derechos. Esto ya lo habíamos recalcado hace unos momentos, diciendo que efectivamente se debe considerar la actividad de concienciación, de educación, debe enmarcarse en precisar, advertir que Internet, redes sociales, las plataformas digitales no son espacios impunes. Incluso cuando ustedes revisan las últimas reformas del Código Orgánico Integral Penal que entraron en vigencia en agosto de 2021, pueden encontrar una serie de de prescripciones o de conductas que se consideran ilegítimas y que lesionan desde desde el marco penal, lesionan, ¿verdad?, los derechos relacionados con la protección de datos, relacionados con delitos informáticos, etcétera. Entonces, esta cuestión es también muy importante recalcar porque evidentemente aquello que naturalmente a veces se considera como ilegal en el mundo real, no es tan cierto que en el mundo digital sigue siendo ilegal, ¿no? Todas aquellas conductas que se hacían de manera física en el mundo real ahora se han trasladado también
al caso en el mundo digital. Recomendaciones en materias de políticas públicas. Se recalca en esta parte la necesidad de que el interés superior del menor sea considerado como un principio rector de toda medida que se tome en la materia, particularmente en el desarrollo de políticas públicas tendentes a regular redes sociales digitales. Por ello, se recomienda considerar la implementación de las siguientes políticas públicas: establecimiento de mecanismos de respuesta para atención a las víctimas de abuso en la sociedad de la información y conocimiento, en especial Internet o redes sociales digitales; elaboración de protocolos para canalizar los contenidos ilegales reportados. En este marco, pues, hay que destacar la importancia de la política pública del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, que ya habíamos mencionado y que me parece también dentro del proyecto de vinculación también ya se ha precisado la importancia de esta política pública. Establecen algunos mecanismos de respuesta para atención a las víctimas que sean, que sean resultado de abusos que se cometen dentro de plataformas digitales. Entre las consideraciones finales están dentro del memorándum de Montevideo, que estas directrices señaladas para niños, niñas y adolescentes también pueden extenderse para mayores de edad que en razón de su condición personal se encuentren en una posición de vulnerabilidad. Se exhorta también a todos los actores involucrados a discutir, interpretar las presentes recomendaciones. De igual modo, se busca establecer un diálogo, ¿verdad? Un equilibrio constante en esta materia a la luz del memorándum de Montevideo, de tal manera que se apela al cumplimiento de las obligaciones del Estado y las responsabilidades sociales, empresariales, para encontrar las mejores formas de implementar el presente documento. Estas son, estimados estudiantes, algunas explicaciones en torno a este documento. Esperamos que pues puedan concretar cada una de las actividades relacionadas con la ejecución del proyecto de vinculación sobre garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Es un tema por demás interesante, importante, a la luz del desarrollo de las tecnologías emergentes, tecnologías disruptivas. Todo aquello que antes afectaba en el mundo real, también ahora se ha trasladado al mundo virtual. De tal manera que, a través de este proyecto de vinculación pretendemos establecer procesos de concienciación y a través de las distintas actividades, talleres de capacitación que ustedes desarrollen, extender también a toda la colectividad la importancia del respeto de los derechos de los jóvenes a la luz de los avances de las tecnologías de la información y la comunicación. Muchas gracias, estimados estudiantes, por su atención. Nos estaremos encontrando en una siguiente oportunidad. Hasta pronto.